Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Rubén Giustiniani, de Igualdad y Participación. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación, siempre estar acá es un gusto. Bueno, en las últimas horas el diputado Giustiniani fue el motor de la visita de uno de los directivos del Banco Nación de la República Argentina, para hablar de la situación de Vicentín específicamente, diputado, y estuvo Claudio Lozano en Santa Fe, en el hall de la legislatura. Uno de los datos llamativos, más allá que eran 3 comisiones participando, la gran cantidad de legisladores presentes, y además había público, había gente de los créditos UBA. ¿Cómo surgió esta invitación a Claudio Lozano? Bueno, estamos preocupados por Vicentín, todos. Estamos preocupados por los miles de puestos de trabajo que Vicentín genera, la deuda que ha adquirido con la banca pública, con el Banco Nación, la deuda que tiene con los acopiadores, con las pequeñas y medianas empresas. Nos preocupa Vicentín y por eso desde la Cámara de Diputados tomé la iniciativa de convocar a un plenario de las 3 comisiones constitucionales, laborales y presupuesto, con la invitación a Claudio Lozano. Yo estuve con el director del Banco Nación hace 15 días en Buenos Aires, reunidos con él. Me pareció muy interesante los 2 informes que él hizo acerca de la situación de Vicentín, que echa luces a varias cuestiones. La primera, que Vicentín es una empresa que tuvo un crecimiento espectacular del 2015 al 2019. Espectacular, ¿por qué? Porque pasó de ser del cuarto lugar al primer lugar, o sea, la principal exportadora de cereales de la República Argentina, superando a Dreyfus y superando a AFA. Que Vicentín pasó a ser del lugar 19 entre las 200 principales empresas del país al 6º lugar. Que Vicentín tuvo, viendo los balances mismos de la empresa, la performance de los últimos años, un crecimiento permanente de patrimonio neto, de ingreso por exportaciones. El último ingreso que tuvo en el año 2019 por Reconquista fueron 800 millones de dólares por ventas al exterior. Tiene empresas en Uruguay, en Paraguay, en España, 20 empresas asociadas, todas con patrimonio neto positivo. ¿Qué pasó en el año 2019? Que de golpe Vicentín nos dice: estamos en un estrés financiero. Un eufemismo nunca escuchado desde el punto de vista técnico, y que en la realidad pasó en el mes de diciembre a declararse en default con todas las deudas que tenía. La del Banco Nación, 18.000 millones de pesos, que para tener una comparación y una dimensión, para que la gente entienda, la totalidad de las pymes de todo el país pueden acceder a un crédito de ayuda importante que lanzó días pasados el Banco Nación, hasta 10.000 millones de pesos. Entre todas. Entre todas. Sí. Una sola empresa como Vicentín le debe al Banco Nación 18.000 millones de pesos. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué le permitieron a Vicentín tomar tanta deuda? Porque la lógica entonces no estaba mal financieramente hablando. La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no pagó Vicentín y si el Banco Nación tiene alguna garantía, un aval para cobrar ese dinero? En primer lugar, lo que surge, porque estas operaciones de préstamos son de prefinanciación de exportaciones. Es decir, que Vicentín pedía dinero al Banco Nación y pagaba a medida que la exportación se va realizando. En el 2019, en abril, el Banco Central le dijo al Banco Nación: cuidado, que superaron el 15% del patrimonio del Banco Nación lo que le están prestando a una empresa como Vicentín. Sí. O sea que ahí ya debía haber pasado, en ese cuidado del Banco Central al Banco Nación, la categorización de uno que tenía Vicentín como empresa ante el Banco Nación a la categoría por lo menos 3 o 4. En agosto... Es como el verás, digamos, la categoría con respecto a las deudas que tiene. Uno es la mejor, sí, la más importante. En agosto Vicentín deja de pagarle al Banco Nación. No paga más la cuota del crédito, no digamos. paga más al Banco Nación, en agosto. A pesar de no haber pagado más al Banco Nación en agosto, en el mes de octubre y noviembre, el Banco Nación le hace 2 erogaciones.
una de 43 millones de dólares y otra de 61 millones de dólares. 104 millones de dólares le da el directorio de Banco Nación a pesar de que ya Vicentín no estaba pagando. Y en el mes de diciembre, antes o paralelamente al mismo día del default, el 5 de diciembre, el Banco Nación le informa al Banco Central que la situación de Vicentín es normal. 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 Todo esto está acreditado en el informe que nos dio el director del Banco Nación, Claudio Lozano, el día de ayer, y que está en un informe por escrito aprobado por el directorio del Banco Nación. Con lo cual, hasta aquí las irregularidades. Nosotros no nos quedamos en esto, sino que además miramos hacia adelante, pensando en que en los trabajadores, en las pequeñas y medianas empresas y en la misma empresa. Nadie quiere que esta empresa termine en un concurso fraudulento y en una extranjerización que signifique que la empresa multinacional asociada que hoy tiene Vicentín, como Glencore o Renova, se terminen quedando con Vicentín y produciendo ajustes, como ya hemos visto en otras empresas, en otros casos y en otras oportunidades, y la variable de ajuste sean los trabajadores y las pymes. Ahora, la pregunta es, porque ellos no pagan las cuotas al Banco Nación, del crédito, siguen tomando dinero del banco, pero mientras tanto usted termina de decir que Vicentín tenía plata en el Banco de Reconquista. 800 millones de dólares. Le entraban ahí. Que le podía, la deuda que tenía con el Banco Nación eran 300 millones de dólares. O sea que estaba 500 millones le sobraba para pagar y todo. Perfectamente el Banco Nación le podía haber tomado eso como garantía. Y no se lo incautó, digamos, no se cobró. No se lo incautó, así es. Porque acá hay un tema, lógicamente, que uno entiende que el Banco Nación lo que quiere es la plata que prestó. Totalmente. De eso vive el banco, ¿no? Así es. Más allá de lo paralelo, de la investigación paralela. Y los diputados hablaban de formar una comisión de seguimiento de todo esto también. Sí, queremos conformar una comisión de seguimiento de investigación, porque esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer decía Claudio Lozano que hay informes de la aduana de San Lorenzo, que es donde salen las principales exportaciones de granos del país y de Vicentín, que podemos pedir informes de la actuación de la FIP y de la UIF, o sea, todo lo que signifique lo que podría ser un potencial lavado a través de una triangulación, porque como dije antes, está Vicentín Argentina, Vicentín Uruguay, Vicentín Paraguay. O sea, aquí y sobre todo en ese comercio transnacional se producen muchas veces triangulaciones. ¿Con qué objetivo? Evadir impuestos. Porque se subfactura las exportaciones. Yo digo, exporté 70 y en realidad a través de una subsidiaria que tengo en Uruguay, transporto y exporto después 100 y pago por 70. Evado al fisco un 30% de retenciones y de impuestos a las ganancias. Todo esto hay que analizarlo con un objetivo central que es dar a luz, clarificar, transparentar toda esta realidad, porque la pregunta fundamental, ¿es viable Vicentín? Totalmente viable. Si estábamos explicando ese crecimiento impresionante que tuvo en una realidad de exportación de granos donde fue, yo diría que en los últimos años de crisis económica del país, uno de los pocos sectores que no padeció esa crisis. Diputado, lo cambio de tema porque desde hace bastante tiempo, antes de la campaña, me acuerdo, y la campaña ya pasó bastante, las elecciones y demás, usted venía hablando del tema del congelamiento de las tarifas. En ese momento para algunos no era prioritario, después vino la escalada de lo que pasó en el tema tarifario, y ahora usted sigue retomando las discusiones, lo han tratado en el tema de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué tipo de consensos o cuál es la visión que tiene el resto de los legisladores con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, el gobierno provincial decretó por 60 días ese congelamiento de luz y de agua. Nos parece fundamental, en espejo al congelamiento que ha hecho Nación por 180 días. Es decir, si Camesa no está aumentando, que siempre fue el argumento que yo critiqué del gobierno provincial, que sustentado en eso siempre nos aumentaba mucho más porque la EPE también hacía sus propios aumentos por sobre los aumentos de Camesa.
Entonces, en este momento, más que nunca, es necesario por 180 días ese congelamiento de luz y de agua para acompañar un proceso donde un objetivo fundamental es bajar la inflación. La inflación es el flagelo que ha golpeado sobre todo a los sectores que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados, a las pensionadas, a las pymes, comerciales, industriales. ¿Cuántas persianas vimos que se bajaron en función de que no se podían pagar los servicios? De comercios pequeños en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en todas las ciudades de la provincia, Reconquista, Avellaneda, Rafaela. Creo que esto, tenerlo en claro, es fundamental. No solamente es el bolsillo, cuidar el bolsillo de la gente, hoy el congelamiento de las tarifas, sino además establecer un mecanismo de la economía que desinfle esta inercia inflacionaria que venimos teniendo y que es el principal problema que tiene la Argentina hoy. Por eso, poder desindexar los precios, que los productos de la canasta familiar sigan bajando, porque parece que hay una tendencia a mantenerse en una inflación siempre por encima del promedio, y que los alimentos se mantengan por encima del promedio de la inflación es lo que castiga más a los sectores que menos tienen. Creo que congelar por 180 días las tarifas de luz y de agua es fundamental, por eso lo estamos planteando su aprobación en la sesión en la legislatura provincial. Aprovecho para preguntarle el plano político, porque vi que inauguraron un local del espacio político que conduce en Rosario, están trabajando activamente a pesar de que no hay elecciones. Sí, de hecho, inauguraron hace pocos días un local en Rosario también, ¿no? ¿Es así? Sí, le llamamos Espacio Cultural, Social y Político de Igualdad, en calle Aleni y Pellegrini, pero es una más de los 12 espacios que tenemos en la provincia, que tenemos en la ciudad de Santa Fe, que tenemos en la ciudad de Sunchales, en Pueblo Ester, que tenemos en muchos lugares en Venado Tuerto de la provincia de Santa Fe, y que son espacios. ¿Por qué si no hay elecciones están abriendo lugares? Esa es la pregunta, claro, lógica, ¿no? Porque queremos que la gente se acerque a acercar sus ideas para lo que hacemos en la legislatura. Los mejores proyectos que podemos trabajar en la legislatura es dar respuesta a la necesidad de la gente, y las conversaciones con las vecinas y los vecinos es lo que produce el enriquecimiento de nuestra tarea legislativa. En segundo lugar, la gente necesita lugares de esparcimiento, talleres culturales que estamos desarrollando, talleres de desarrollo físico, donde se hace desde tai chi hasta expresión corporal, talleres de folclore. Creemos que la cultura es fundamental, el desarrollo de la misma, y una iniciativa que está produciendo un alto impacto, que es el cooperativismo. Hemos desarrollado la cooperativa Más Igualdad con 12 productos de la canasta básica de alimentos, y la gente está respondiendo de una manera muy importante, porque hoy, si hay algo que la gente se fija, es ir a comprar la mejor calidad al más bajo precio, y eso lo está haciendo nuestra cooperativa Más Igualdad. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias por la invitación.